La historia completa de Al Capone, el rey del crimen en Chicago. Imagina una ciudad donde la ley existe, pero nadie la respeta. Donde los bares clandestinos están llenos cada noche. Donde las sirenas de policía se escuchan constantemente. Y donde las calles están controladas por hombres armados. Ahora imagina que un solo hombre controla todo eso. Ese hombre fue Al Capone. Durante los años 20, su nombre inspiraba miedo, respeto y también admiración. Fue el criminal más famoso de Estados Unidos. Un hombre que ordenó asesinatos, construyó un imperio ilegal y controló una de las ciudades más grandes del país. Pero lo más increíble de su historia es que no cayó por violencia. Cayó por algo mucho más simple. Impuestos. Un niño pobre en Nueva York. La historia de Al Capone comienza en 1899 en New York City. Sus padres eran inmigrantes italianos que llegaron a Estados Unidos buscando una vida mejor. Su padre era barbero. Su madre costurera. Eran una familia humilde que vivía en un barrio lleno de inmigrantes, pobreza y pandillas. Las calles de Nueva York en esa época no eran seguras. La violencia era común. Y muchos jóvenes veían en las pandillas la única forma de ganar dinero o respeto. Capone creció en ese ambiente. Era inteligente, pero también problemático. A los 14 años, fue expulsado de la escuela después de golpear a un maestro. Ese momento cambió el rumbo de su vida. Porque después de eso, nunca volvió a estudiar. El nacimiento de Scarface. Capone empezó a trabajar en bares y clubes nocturnos. Uno de esos lugares pertenecía a un poderoso mafioso, Frankie Yale. Yale vio potencial en el joven Capone y comenzó a enseñarle el negocio del crimen. Pero durante esa época ocurrió un incidente que marcaría su vida. Una noche, Capone hizo un comentario ofensivo a la hermana de un hombre en el bar. El hermano reaccionó con furia. Sacó un cuchillo y atacó a Capone en la cara. El resultado fueron 3 profundas cicatrices. Desde ese día, muchas personas comenzaron a llamarlo Scarface, un apodo que Capone odiaba profundamente, tanto que cuando alguien lo decía frente a él, podía terminar muy mal. La oportunidad en Chicago. A principios de los años 1920, Capone recibió una llamada que cambiaría su destino. El mafioso Johnny Torrio lo invitó a trabajar con él en Chicago. Y justo en ese momento, Estados Unidos estaba entrando en una nueva era. En 1920 comenzó la Prohibition in the United States. La producción, venta y transporte de alcohol se volvió ilegal. El gobierno pensaba que eso reduciría el crimen. Pero ocurrió exactamente lo contrario. Millones de personas seguían queriendo beber. Y cuando algo está prohibido, se vuelve aún más rentable. Capone entendió eso inmediatamente. El imperio del alcohol. En Chicago, Capone y Torrio comenzaron a construir un imperio. Vendían alcohol ilegal. Abrían bares clandestinos conocidos como speakeasies. Controlaban casinos. Y también redes de prostitución. El dinero empezó a fluir. Mucho dinero. Para mediados de los años 20, el negocio generaba millones de dólares cada semana. Capone empezó a vivir como una celebridad. Trajes caros. Autos lujosos. Fiestas extravagantes. Pero también tenía otro lado. Uno mucho más oscuro. El ascenso al poder. En 1925, Johnny Torrio fue atacado por una banda rival. Sobrevivió, pero quedó gravemente herido. Después de eso decidió retirarse del mundo criminal. Antes de irse, tomó una decisión importante. Le entregó todo el control a Capone. Apenas tenía 26 años. Pero ya era el jefe del crimen organizado de Chicago. Su imperio generaba más de 100 millones de dólares al año. Una cantidad gigantesca para la época. Capone ahora controlaba bares, casinos, apuestas y tráfico de alcohol. Prácticamente gobernaba la ciudad. La guerra de las mafias. Pero el poder siempre atrae enemigos. Chicago estaba lleno de bandas rivales. Y cada una quería una parte del negocio. Durante años, la ciudad vivió una verdadera guerra criminal. Explosiones. Emboscadas. Tiroteos en plena calle. Docenas de asesinatos relacionados con las mafias. Capone respondía con violencia extrema. Si alguien lo traicionaba, desaparecía. Si una banda rival intentaba competir, era eliminada. Su reputación se volvió aterradora. La masacre que conmocionó al país. El evento más famoso de su carrera ocurrió en 1929. La llamada Saint Valentine's Day Massacre. Ese día, 7 miembros de una banda rival fueron reunidos en un garaje. De repente, varios hombres vestidos como policías entraron. Los criminales pensaron que era una redada. Levantaron las manos. Pero entonces, comenzaron los disparos. Las ametralladoras llenaron el garaje de balas. Cuando todo terminó, 7 hombres estaban muertos. Aunque Capone estaba en otro estado ese día. Muchos creían que él había ordenado el ataque. El país entero quedó horrorizado. Y el gobierno decidió que era momento de detenerlo.
El enemigo público número 1. El nombre de Al Capone apareció en todos los periódicos. Fue declarado enemigo público número 1. Las autoridades intentaron arrestarlo muchas veces, pero siempre lograba escapar. Testigos desaparecían. Policías eran sobornados. Jueces recibían dinero. Parecía imposible detenerlo. Hasta que apareció un agente decidido a acabar con su imperio. Eliot Ness. Los Intocables. Ness lideraba un pequeño grupo de agentes federales. La prensa comenzó a llamarlos los Intocables, porque no aceptaban sobornos. Su estrategia fue atacar el negocio de Capone. Destruyeron fábricas de alcohol ilegal. Confiscaron cargamentos. Cerraron bares clandestinos. Cada golpe le costaba millones de dólares a Capone. Pero aún así, no podían arrestarlo directamente. El error fatal. Capone cometió un error que muchos criminales poderosos han cometido. Mostraba su riqueza. Autos caros. Casas lujosas. Fiestas extravagantes. Pero nunca declaró ese dinero al gobierno. Eso permitió que los fiscales lo acusaran de evasión de impuestos. En 1931 comenzó el juicio. Fue uno de los más famosos en la historia de Estados Unidos. Después de semanas de testimonios y pruebas, el jurado dio su veredicto. Culpable. La caída del rey. Capone fue condenado a 11 años de prisión. Algo nunca antes visto para un criminal de su nivel. Primero fue enviado a una prisión en Atlanta. Pero después lo trasladaron a uno de los lugares más temidos del país. La prisión de Alcatraz Federal Penitentiary. Ahí, las reglas eran diferentes. No había corrupción. No había sobornos. No había privilegios. Por primera vez en su vida, Capone no tenía poder. El final de un imperio. Durante su tiempo en prisión, su imperio comenzó a derrumbarse. Sin su liderazgo, las bandas rivales tomaron el control. Y mientras eso ocurría, su salud empeoraba. Capone sufría sífilis, una enfermedad que lentamente dañaba su cerebro. Cuando salió de prisión en 1939, ya no era el mismo hombre. Su mente estaba deteriorada. Pasó sus últimos años viviendo tranquilamente en Florida. Hasta que en 1947 murió a los 48 años. El legado de Al Capone. Hoy, más de 70 años después de su muerte, el nombre de Al Capone sigue siendo uno de los más famosos del mundo criminal. Su vida inspiró películas, libros y series. Pero su historia también dejó una lección increíble. El criminal más poderoso de Estados Unidos. El hombre que dominó Chicago. El jefe de un imperio millonario. No fue derrotado por la policía. Fue derrotado por algo mucho más simple. No pagar impuestos.